candidata, en este caso por el Sublema Confluencia Popular por la Patria. Hablamos de la candidata defensora del pueblo, Elena Rodríguez. Elena, muy buenos días, bienvenida a RPD, ¿cómo estás? Buenos días a vos, a tus colaboradores y a tu audiencia. Un placer estar y, por supuesto, teniendo esta oportunidad de hablar con los vecinos de Oberá. Y acompañada de un amigo como Leandro Sánchez, que ya conoce nuestra casa y nuestra forma de trabajar y de entender el periodismo. Primera vez que venís, así que espero que estés sorprendida. Espero, así ansiosamente, que sepas, bueno, esta es nuestra manera de encontrarnos. A veces uno cuando va a entrar a una casa hay gente que primero analiza el frente, el barrio. Bueno, nosotros estamos en este barrio y tenemos este corazón que es nuestra radio. La idea es, como te decíamos, poder hablar con todos y todas, los candidatos y candidatas a defensoras del pueblo, a defensoras de la Junta. En el caso del sublema de ustedes, Confluencia Popular por la Patria, integrado por tu persona, y te acompaña como candidato a defensor adjunto Milciades Mazacote, Charlie Mazacote, que en este caso está trabajando y no ha podido acompañarte. Pero vamos a hacer como hacemos con el resto de los candidatos, tu presentación, las preguntas que le estamos haciendo a todos y después tenemos para charlar cuáles son las propuestas y por qué vos querés ser candidato o por qué en este caso Confluencia Popular por la Patria se presenta aquí en la ciudad de Oberá. Sí, Arrancamos con la presentación, si como te no, parece. soy Rodríguez Elena, trabajadora de salud, hija de enfermera y conformo equipo con un grupo de compañeros que venimos trabajando en lo que tiene que ser la representación gremial en particular, y a través de esa representación asumimos pertenecer a la Central de Trabajadores de la Argentina, donde ampliamos esta representatividad y nos definimos como delegados sociales. Y a través de allí salimos de la esfera de nuestro sector al cual pertenecemos y trabajamos en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores, no solo estatales, sino los informales, y en el caso a través del cual, por eso tengo el compañero que tengo, también de aquellos que están circunstancialmente sin trabajo. Así que lo que uno hace es, en esta oportunidad, ampliar la esfera que venimos trabajando ya hace 30 años, no comenzamos ayer, y los volcamos esta experiencia y esta apertura, en este caso a los ciudadanos de Oberá. Específicamente la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma, la sede autónoma, en la cual pertenece ATE aquí en la provincia de Misiones, y Milciades Mazacote, que pertenece a la corriente clasista y combativa. Vamos a arrancar con las preguntas, Sí, si cómo te no. parece, Elena, y la primera tiene que ver con energía, y dice, ¿cómo posicionaría la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilovolts para Oberá? Sí, yo primero quiero aclarar algo. Yo necesito posicionar a la Defensoría con algo que tenemos y no algo que vamos a tener. La verdad es que hoy tenemos esta línea 132 que está en el eco o en el subconsciente de cada vez que sentimos que se corta la luz. Hasta el que por ahí tiene poca información dice, esta será la línea 132. Sabrán ustedes que hace muy poco, en marzo, creo que estuvimos prácticamente con un caos total, hubo 7 horas de corte, nos afectó no solamente a Oberá, sino a, a, a municipios vecinos. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto habla de una línea obsoleta que tiene más de 7 décadas, en las cuales no se han hecho el mantenimiento que debería haberse realizado. Debe mejorar el suministro, el transporte. Eso hace a su vez, y particularmente en Oberá, me toca de cerca. Yo vivo en Villa Martos, muy cerca de Tres Esquinas. ¿Dónde están los generadores? A razón de esto comienzan estos deliveries energéticos que se los llama, que es estos generadores que producen amplia contaminación sonora, y también los gases propios que produce, porque esas Por la usinas combustión. funcionan Sí, sí. a combustible. Eso es lo que tenemos hoy. Después, no es casual que cada vez que estamos en víspera de elecciones, no solo esta, sino ya inclusive aquellas que fueron a disputar elecciones a gobierno, sabiendo que es una necesidad real del pueblo misionero,
aparece la posibilidad de esta nueva línea que uniría San Isidro a Leno Oberá. La verdad que esta es una línea que necesita de la inversión y de recursos provinciales y nacionales. A pesar de las buenas relaciones que evidencian tener el gobierno provincial, hasta el día de hoy no se ha puesto un solo mojón. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos. Al ser esta obra necesidad de recurso provincial y nacional, si no hay un convenio real y un compromiso real de ambos gobiernos, vamos a seguir escuchando. Yo decía, nadie puede negar la necesidad y causa aplauso seguramente cuando algún funcionario la expone y la con firmeza dice, bueno, vamos a construir esta línea. Repito, no es la primera vez, inclusive está ingresado con presupuesto. Aún así no ha salido. ¿Cuál sería la función del defensor del pueblo aquí? Actualmente, a ver si alguien me ayuda en esto, la Nación también cuenta con el defensor de la Nación Nacional. Hace 15 años que está vacante. Bueno, esa es una figura que hay que ratificarla, porque sería una buena proposición poder vincularnos y articular defensorías, en este caso de Oberá, con esta figura de la Defensoría Nacional para poder articular y hacer un pedido en conjunto. Suspicacia que surge esto de los anuncios previos a una elección y también temores que me surgen a mí, no solo como obereña, sino también como población en general. ¿Habrá habido avances reales? También el tema que nos hace mucho ruido es por qué pagamos la energía más cara del país. Estamos rodeados de ríos, constantemente hay avances acerca de la posibilidad de hacer represa, invadir espacios nuestros, pero la verdad que estos dos temas no se solucionan, seguimos con el problema energético. Vamos a seguir teniendo estos cortes y recibiendo las quejas de la población. Hay avance, hay un convenio real firmado, repito, las provincias solas no va a poder, ¿sí? Esto es un acuerdo de gobiernos nacionales y provinciales. ¿Será esta proyección en pos de lo misionero gratuito? Porque yo también me pregunto eso. ¿Qué nos cobrará Nación por articular o firmar esos convenios? No me gustaría saber que a desmedro de otras cuestiones, y lo hablo con conocimiento de causa, hoy nuestros compañeros y gran parte de la población de Oberá está sufriendo esta desregulación de la yerba, que es un impacto fuerte hacia el misionero. Y los representantes misioneros acompañaron la desregulación sabiendo lo que implicaba para nuestros productores. Y en particular nosotros que vivimos en Oberá, sabemos que muchos barrios nuestros, compañeros y compañeras, trabajaban en ese ámbito y hoy esa fuente laboral está cerrada. Y son los jóvenes, otros no tanto, que están migrando al Brasil a trabajar, con todo lo que eso implica. Así que prefiero hablar de lo que tenemos. Lo otro sigue siendo promesa. Sí que nos hace falta, eso nadie lo duda, pero la verdad que se necesita un compromiso fuerte, real y concreto entre gobierno provincial y entre gobierno nacional. Mientras tanto, la CELO se llena de expediente de ciudadanos sobereños que aún no cuentan ni con energía ni con agua potable. ¿Cuál es la función en este caso del defensor? Es poder articular, ir y acompañar a esos vecinos. Nosotros tenemos todavía más de un 30% de la población obereña sin energía y sin agua potable, en estos tiempos. Acompañar este reclamo de los vecinos en conjunto, no solo, y siempre es algo que nosotros lo tenemos muy bien asimilado por el sector en que provenimos, ¿no? A nosotros no nos asustan las asambleas comunitarias,
No nos asusta poder coordinar objetivos entre un grupo de compañeros o de personas y ir a solicitar a las instituciones que actúen en consecuencia. Así que esto seguramente se lo va a hacer desde la Defensoría. Vamos a tener sería un gran logro, yo no digo lograr que el 100% de la población obereña ya tenga luz y agua, pero que podamos bajar esos números sería un alcance o un objetivo cumplido desde la Defensoría. Bueno, vamos a la segunda Sí. pregunta, que tiene que ver con el tema de transporte. Todas las preguntas que nosotros hacemos tienen que ver con no solo lo que nos plantean los oyentes, sino lo que vivimos, porque somos usuarios de transporte público, de los servicios obviamente de energía, de lo que después viene con la otra pregunta, que es la de pregunta de tierra y hábitat. Pero la de transporte dice, ¿cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan? Nosotros hemos participado en muchas oportunidades de las audiencias públicas, que tiene que ver también con una responsabilidad como ciudadano, porque a veces, no perteneciendo a una institución, uno lo puede hacer como usuario. Sí. Y vamos una tras otra viendo el inconveniente que causa el ser solamente voz y no voto. Nuestras audiencias públicas llegan a ser como expresiones de defraudaciones de servicios prestados y no vemos un actuar consecuente a aquellos que nos están escuchando. Me acuerdo la última, en donde se pedía una serie de informes al municipio para poder plantear o poder analizar realmente este pedido de aumento, qué es lo que genera este rum. Y yo digo, qué cosa, ¿no? El aumento proporciona este impacto a la población y no el servicio mal hecho, ¿sí? Porque causa esto de audiencia pública, sin embargo yo puedo decir, por ejemplo, al barrio Aerocruz le sacaron las 4 líneas, no es que disminuyeron, no, le sacaron las 4 líneas. Y sin embargo, no han tenido la posibilidad de organizarse y venir a reclamar como barrio, como grupo, como usuarios de esto, para ver qué hacemos para solucionar esa problemática. Y creo que ahí entraría la figura de la Defensoría. Entonces, el primer problema tenemos esto. ¿Cómo hacemos para no ser solo voz y tener votos? Sabemos que eso necesita la modificación en otra instancia, pero es para plantearlo, ¿sí? Es para plantearlo. Y otra cosa es el desconocimiento general de quiénes imponen los recorridos. Y yo tengo que decir que la ordenanza que se modificó en el año 2022, lastimosamente, leyéndola de arriba para abajo, la verdad que tiene una perspectiva empresarial y no social. Y ahí nos encontramos que hay cuestiones muy contrapuestas. Dice que las líneas, las frecuencias, se pondrán en relación a la necesidad del usuario, pero también al costo racional. A mí me parece que se contraponen. Si ustedes me preguntan el costo racional, seguramente se va a oponer a la necesidad del usuario. Después, hablando en forma real de lo que significa el servicio de transporte y lo que debería ser, que está bueno planteado en los primeros artículos, a su vez dice, y esto quiero que quede bien claro, que se le permite la reducción, la disminución o la quita de frecuencia. ¿Y quién es el que autoriza esto? Y nosotros generalmente tendemos, ¿viste esto que dicen, maten no maten al mensajero? Sí. Bueno, nosotros tendemos a enojarnos con la empresa de transporte. Y la verdad que el que establece la frecuencia, los recorridos, sigue siendo el Ejecutivo Municipal. Y entonces ahí encontramos la respuesta por qué ante las denuncias que en esas audiencias públicas se hace por incumplimiento, nunca aparecen las sanciones. No hay multas por quitar, quitar recorrido, quitar línea, suspenderla. Y así tenemos aún hoy, por ejemplo, esto de la quita de las 4, como también pedidos de línea. Nosotros tenemos barrios poblacionales, inclusive del IPRODA, que no tienen línea
a lugares estratégicos, como por ejemplo, y porque me toca de cerca, al hospital público. ¿Se concibe hoy que algún barrio no tenga líneas al hospital público? Y bueno, estamos ahí embretados en esa situación. ¿Qué ofrecemos nosotros esto de la organización para poder ir a reclamar? Yo quiero suponer que si nosotros vamos con todos los vecinos de Aeroclub a la municipalidad, a la parte de Secretaría de Transporte, a pedirle tal vez que no se habiliten las 4 líneas, pero que haya por lo menos 2, que esté garantizada la llegada al hospital público, el impacto sería distinto a expresarla solamente en una audiencia pública donde nos descargamos, nos escuchamos, pero la verdad que las soluciones no aparecen. Nos quedaban 2 preguntas. Una tiene que ver con Tierra y Hábitat, que es la que vamos a hablar ahora. Después nos queda la última sobre el tema de presupuesto de la Defensoría. Tierra y Hábitat. ¿Cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde viven familias hace muchos años? Sí, por ahí algún dato que por ahí necesitamos y es bueno también interesarnos, es que alrededor en el año realmente, 2018, se creó en Oberá el Banco de Tierras. Sí, El Banco de Tierra incluye la implementación de 2 programas que tienen que ver con el ingreso a la tierra, ¿sí? Y la utilización de esas tierras. Uh-huh. Si nosotros vamos a esa ordenanza, específicamente están estipulados cómo adquiere propiedades el municipio, ¿no? Y ahí habla de compra, de donaciones, de remates, y también cómo se utilizarían o cómo las puede utilizar, en donde un porcentaje es para las viviendas individuales, los espacios verdes, instituciones ya sea deportivas o educativas, y los espacios para uso de fin comunitario, si se quiere. Quiere decir que está reglamentado mucho. Entonces uno dice, ¿qué estaría pasando? Y lo que estaría pasando es que cada caso hay que analizarlo en particular. Estos lugares se tiene que realizar las indemnizaciones o expropiaciones según correspondan. Y eso también nos permite a nosotros no tener posicionamientos rápidos. Cada situación merece un análisis en particular. ¿Están las herramientas dadas? Muchas veces el costo, y vamos a decirlo abiertamente, muchas veces la propia municipalidad no quiere correr con el costo político que implica aplicar la normativa que ella misma la dispone, ¿sí? Entonces, estos lugares hay que urbanizarlos, hay que regularizar las situaciones. Por esto que a veces vemos, se le ha entregado el título, pero en realidad es un deber que tiene el municipio. Uh-huh. No estamos haciendo, digamos, favores porque está estipulado eso. Proveerles de servicio y, repito, indemnizar o expropiar en relación a el caso que corresponda, ¿sí? Está todo bajo las posibilidades normativas. Lo que está faltando es esta definición de aplicarlas. Claro, yo quisiera saber cuántas tierras se compraron desde el 2018 a la fecha por parte del municipio. No solo eso, hay 10 maneras distintas que adquiere. Creo que es 0. Sí, pero hay 10 formas distintas, no es solo con la compra. Tenemos una expropiación también se paga, porque si vos expropiás, tiene que haber una ordenanza, una serie de cuestiones, pero igual después hay una indemnización al propietario. Pero bueno, sí. Pero tenemos también tierras cedidas por propietarios, está estipulado. Repito, busquemos, por remates adquiridos sabemos que hay, por ahí es algo que el común de la gente no maneja, pero las hay. Y estas donaciones gubernamentales también las hay, que pertenecen o al Estado Nacional o al Estado Provincial, hay. Muchas instituciones nuestras funcionan en territorios dados con esa característica, digamos. Entonces, a mí me parece que la normativa está, lo que estamos teniendo dificultades para aplicar la normativa, que eso es otra cosa. Y el por qué me tendrán que decir
las personas correspondientes. Y repito, otra vez el accionar del defensor es esa mediación para cada caso en particular. Ni uno es igual al otro. Una vez que los asentamientos están y se define la caracterización de ese asentamiento, ya hay que urbanizarla, hay que prestarle los servicios. Y otra cosa que llama poderosamente la atención. Nosotros solamente conocemos la utilización en cuanto a vivienda cuando se habla de la ayuda provincial, que es a través de lo que todos conocemos como los barrios de IPROA. ¿Sí? Ahora, también tiene la funcionalidad o la facultad el municipio de crear viviendas. Estoy hablando de viviendas particulares, en donde los que solicitan está inclusive bien especificado qué requerimientos deben tener, que no deben tener otra propiedad, cómo hacemos para hacer accesible el pago, porque nadie está hablando de regalar nada, sino al contrario, ¿viste? De crear este vínculo y a partir de ahí incorporarlo, porque la verdad que hay compañeras y compañeros que están totalmente excluidos de cualquier tipo de sistema. Si está en duda la propiedad, si no puede formalizarla, digamos, su hábitat, si encima lo dejamos sin agua y sin luz, la verdad que no estamos viendo una ciudad equilibrada, sino que esto que a veces mencionan los compañeros de los barrios, donde está volcado mucho presupuesto en avenidas centrales y a medida que te vas retirando ya no somos todos tan iguales, la verdad que esto hace como para entender el planteo de estos compañeros. Y repito, podría también el Ejecutivo Municipal proyectar bajo estas tierras que les pertenecen proyectos habitacionales que, repito, estamos teniendo una necesidad, estamos haciendo agua por todos lados. La verdad que uno observa con preocupación familias enteras en donde sus hijos van haciendo casitas atrás, ¿sí? Ya se vuelve imposible el generar hoy que nuestros jóvenes, este proyecto que uno tiene cuando comienza su etapa laboral de la tierra propia o de la vivienda propia, la verdad que se está haciendo bastante dificultoso. Vamos entonces a la última pregunta, sí, y después vamos a escucharte con las propuestas específicas que quieras desarrollar. La última tiene que ver con el tema de presupuesto y dice, ¿qué consideraciones tiene sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo de Oberá y qué acciones piensa tomar al respecto? Sí, en ese sentido nosotros siempre, por ahí para el que tiene una idea equivocada, porque muchos piensan que la persona que se presenta a algún cargo funcionario es por el sueldo, ¿viste? Si sabemos cómo vivir de bajo salario, somos los trabajadores de salud y el trabajador en general. El presupuesto es de 102 millones de pesos y el 90% de ese presupuesto va en sueldos. O sea que nos queda poco margen ahí. Y con el resto debe pagar alquiler. Exactamente. Entonces nosotros dijimos, nosotros corremos con ventaja. La verdad que nosotros somos administradores de pobreza desde el vamos, estamos acostumbrados. En tiempos en donde la pandemia golpeó fuertemente a todos y particularmente en Oberá, nosotros supimos sacar una figura que era poder convocar a los barrios más carenciados y formamos el comité de emergencia. El comité de emergencia era compañeros que sin tener nada, pidiendo, hablando, buscando colaboración, algunos ponían de colaboración lo que tenían, que era la mano, cocinábamos, íbamos cada fin de semana a un barrio y se le proporcionaba alimentos, por lo menos para garantizar eso en tiempos difíciles. Nosotros proponemos la creación de algo que nos proporciona la democracia y que son las asambleas vecinales, que es el paralelo de las comisiones vecinales con la diferencia, y lo hablo desde la experiencia porque fui presidente barrial de mi barrio, la no dependencia de la municipalidad, porque la hay y la voy a sostener. Tu afinidad o no afinidad al municipio marca los avances o retrocesos que pueda tener esa comisión, más allá de la buena voluntad que tienen los vecinos
de dedicarle un poco de tiempo a mejorar el lugar donde viven. Y estas asambleas vecinales me sirven a mí, y repito, porque toca cada una de las preguntas que fuimos tomando, el poder acompañar el reclamo a las instituciones que correspondan. Claramente dice la función de la Defensoría, ir a reclamar o garantizar derechos contra actos u omisiones del gobierno municipal. ¿Que va a ir solo la defensora? No. Aquel grupo que se sienta vulnerable en derechos, vamos a ir juntos a gestionar. ¿Cómo hacemos para superar eso o para provocar el acto que le permita tener más derecho a esos compañeros? ¿Será la municipalidad? ¿Será la CELO? ¿Será la empresa de transporte? ¿Será el hospital público? Porque uno le resuena mucho algunas cosas porque la padece, pero la verdad que el campo donde nos desarrollamos, nosotros decimos y vemos con preocupación, acá está Leo, no me va a dejar mentir, una vuelta fuimos con una preocupación real que tiene que ver qué usamos para mantener limpios nuestros espacios. Uh-huh. ¿Qué usa la municipalidad? Hay normativa que hay que cumplir. ¿No estarán alterando alguna normativa? Y la verdad que el temor que causa la pregunta, y también nos ha pasado que con el actual desarrollo, el actual defensor, no hemos encontrado el eco que queríamos. ¿Y qué era? ¿Estamos utilizando agrotóxicos? Sabiendo que tenemos barrios que todavía tienen letrina, que todavía no tienen agua potable, y la utilización de esto puede llevar a ese curso de agua que están utilizando hasta que consiguen esta conexión al agua potable. Otra cosa que, y en eso, porque algo que se repite en los barrios, nosotros tenemos mucha afinidad con nuestras mascotas, es algo que se nota, y urgentemente dicen, necesitamos regular un poquitito la tenencia responsable de mascotas. Y me lo repetí, tengo una compañera particular que está enamorada de los animales y me dice, Elena, por favor, ayúdanos a que esta situación que parece fría, pero para muchos compañeros esa mascota es la compañía, claro, sí, ¿no? Entonces ellos remarcan estas cuestiones y poder conservar esto que tanto enamora a la gente que viene de afuera. Vos me decís, vos viviste mucho tiempo en Buenos Aires. Sí. Realmente nuestro hábitat enamora. Sin Entonces duda. Debemos conservarlo. Entonces vamos hacia el avance que tienen las propias ciudades, pero también vamos a conservar estas cuestiones que son propias de nuestras provincias y que también hacen a la supervivencia de cada uno de nosotros. Elena, más allá de las 4 preguntas formales, te fuiste por un montón de temas. Sí. Evidentemente, además de no solo poder estar fija al micrófono, vos tenés tu propio discurso. Por lo tanto, hablaste un montón de propuestas. Te propongo que hagas un cierre, una reflexión final, que invites a votar, algo más que quieras decir, por supuesto, sí, porque contra lo más difícil que creo que vamos a tener que luchar en estas próximas elecciones es con la apatía, contra la apatía. Lo estamos viendo en las distintas provincias donde se fue votando. Hay muy poca gente que está yendo a votar. Se está tomando una conducta que parece que fuera de otro país, en donde el voto no es obligatorio. Se está como desdeñando la democracia y nos ha costado muchísimo recuperarla en algún momento, los que somos un poco mayores. Y entonces ver que hay esta cuestión medio como que, y a todos los candidatos les digo lo mismo, llamen a votar. Más allá del hecho, ¿no?, de tener que movilizar a los compañeros y demás, bueno, instar a que la gente le dé bola a esto. Encima, ofertas hay 27 sí, candidatos. Nosotros tenemos la posibilidad de otra vez fortalecer nuestra democracia. Yo siempre digo que más allá de los resultados que te puedan significar empatía o antipatía, el hecho de participar de un proceso eleccionario es algo que reivindica nuestra democracia. Eso no implica reconocer que la democracia tiene varias deudas con el ciudadano. Y es esta deuda de la incoherencia. Y es algo que yo remarco mucho. Si ustedes ven y entran, hablamos de la coherencia. Y tiene que ver con sostener lo que digo y vivir conforme a lo que digo. Y permanecer siempre dentro de un mismo espacio. Porque esto ha causado el descreimiento.
estar en un lado, estar en otro, buscar la conveniencia. Y particularmente nosotros, y en esto es algo que lo hacemos público, nosotros venimos a sostener coherencia. Y la coherencia la tenemos bien clara. En este caso, vamos contra Rovira, porque lo padecemos. Porque gran cosa o gran parte de nuestras luchas que lo tenemos sectoriales, lo debemos a las políticas impropias y que no están siendo escuchadas. Al contrario, la forma de combatirlas son las denuncias. Tenemos causas muy recientes, las estamos padeciendo, los estatales. Estas definiciones que se hacen a espalda de los trabajadores, yo hablaba de los productores, estamos a víspera de una movida de los productores a los cuales tenemos la obligación de acompañar, absolutamente todos. Porque, repito, los representantes misioneros le dieron la espalda a algo básico que tiene que ver con nuestra esencia. Los vamos a tener nada menos con una fecha patria en la plaza. Y ahí tenemos que estar todos como los tuvimos cuando se hizo el tractorazo. ¿Se acuerdan? Parece que nos olvidamos, borramos de un plumazo. Y por supuesto contra Milei, porque la verdad que no compartimos. Es una medida tras de otra que nos está castigando. Lo que nos está costando es diferenciar cómo nos toca las medidas nacionales a mi vida particular. Parece que han logrado hacer una distancia, ¿no? Y entonces tengo empleados estatales muy enamorados de este tinte violeta y a su vez haciendo paro, ¿no? En donde alguien me dice que sobramos los empleados estatales, sobramos. Tenemos productores que tal vez hayan pensado que era por ahí el camino y hoy vamos todos con los tractores a la plaza, ¿sí? Tenemos nuestros jubilados, están los compañeros pensando si nos vamos a jubilar a los 60, a los 65, a los 70. Estamos preguntando eso, en vez de juntarnos todos para parar lo que tiene que ver con esta flexibilidad en la edad jubilatoria y la flexibilidad laboral. Nos estamos quejando porque no hay trabajo, pero a su vez apoyamos a alguien que apuesta en la inestabilidad. Yo decía, y miremos, prestémonos, salgamos un poquitito de nuestro centro, digamos. Nosotros vamos al supermercado. Ustedes van 2 fines de semana seguidos y ustedes ven que los chicos que nos ayudan y que colaboran con nosotros cuando son pesaditos nuestros bolsos o nuestras bolsas, en el mejor de los casos que podamos obtener una bolsa pesada del supermercado, son distintos, cambian. Gracias a esa flexibilidad laboral, que es una apuesta del gobierno nacional, le permite a los dueños de supermercados tenerlos un corto tiempo, sin ningún tipo de relación laboral y al poco tiempo cambiarlo. Esos chicos son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, aquellos que vimos crecer, los hijos de nuestros compañeros. No son otros, no son ajenos. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros nos planteamos, nos juntamos porque nos encontramos en la calle primero, por eso hay coincidencia. Cuando nos vemos, nos ponemos, ¿te acordás de la Campe? ¿Te acordás del corte? ¿Te acordás cuando hicimos la marcha contra las represas? ¿Te acordás del tractorazo? ¿Te acordás de la reelección indefinida? ¿Dónde están muchos de aquellos que, junto con el obispo Piña, se trabajó fuertemente, sabiendo y entendiendo que era un ataque a la democracia? ¿Dónde quedó después de que se posicionaran desde otras perspectivas y desde ahí domináramos absolutamente todo? Y el perjuicio que trajo la atomización del poder. Y en eso algo que yo me planto y sostengo. La atomización del poder le hace mal a la democracia, sea cual sea el poder, porque si vamos al fondo de qué pasa, resulta que todos los entes en donde tendrían que actuar de equilibrio están cooptados, en este caso, en la provincia de Misiones, por un solo sector político. Entonces, clarito, nosotros ponemos la coherencia al servicio de la población de Oberá, pero también nuestros representantes provinciales, en el caso de la compañera Mónica Gurina, sabrán ustedes, esta coherencia
que nos plantamos, seguimos diciendo, muchos estamos pagando la consecuencia de plantarse, no es gratuito, no se respeta acá la diversidad de opinión en Misiones, porque si no te denuncian, ¿eh? Y si te descuidas te procesan. Así que la democracia media acá, que produce esto, atomizar el poder, calentarle. Yo le quería comentar, y esto es grave también porque no tocamos, y yo obligación merezco, yo vengo del sector de salud. Nosotros planteamos una situación a las autoridades y nos dicen, nosotros nos vamos a quedar dentro de 2 años sin médico. Nosotros sostenemos el hospital público semejante estructura con residentes, que a ninguno le interesa quedarse. ¿Por qué? El médico gana 900.000 pesos de salario, el médico que estudia 10 años, ¿sí? Por supuesto que no es atractivo. Eso me va a obligar a mí a que dentro de 2 años yo traiga estudiantes de medicina. Vos, yo, tus compañeros, nuestra familia van a ser atendidos por estudiantes de medicina de 2º o 3er año, porque no va a haber profesionales. Disculpame que te interrumpa, eso no es cierto y no lo podés decir. Yo estudié medicina hasta 5º año, soy profesor de biología, no terminé la carrera. Un estudiante no te atiende. Lo que puede haber es, en algunos casos, un practicante de guardia, y esto estaba legitimado en su momento en la provincia de Buenos Aires, pero no te va a atender un estudiante. Sí. Yo te digo lo que sí hay que ir. Yo lo que te estoy comparto lo que vos estás diciendo, es la respuesta que me da una autoridad del hospital. Ese es un yo solamente estoy repitiendo. Ese es un irresponsable. ¿Por qué? Obviamente que vamos a acompañar el reclamo, pero no es que no van a estudiar, no va a haber estudiantes. El problema es que no va a haber estudiantes tampoco, ni siquiera eso. Nos vamos a quedar sin médicos y sin estudiantes. Entre lo que no debiera y lo que pasa en la realidad, la verdad que hay un margen bastante grande. Hoy los residentes que no deberían atender solos, siempre debe haber un médico de planta. Por eso son residentes. No está pasando, y te lo puedo asegurar y te lo puedo decir. No, ya están finalizando, son residentes que tienen que cumplir. Residente de cuarto de jefe. De cualquier manera no pueden estar solos al frente de una guardia. Tiene que haber un médico de planta que los controles, que sigan. Y fuimos a plantear esa prueba y esa fue la respuesta de una autoridad. Te repito, yo te estoy trasladando la respuesta. Por lo pronto será totalmente irresponsable esa respuesta, como lo decís vos, pero fíjate qué es lo que lleva la desesperación por responder a algo real que está pasando. Y decíamos, yo defiendo a mis compañeros de trabajo a muerte, pero la realidad es que cada vez estamos más informalizados. Sí. Ustedes sabrán. Sí. Acá no ha pasado. Te comento y traigo la data. Ustedes habrán escuchado que hay compañeros encadenados en ALEM. Se solucionó eso. Ayer se encadenó El Dorado. Averigüen, están encadenados los compañeros enfermeras de 5 o 6 años que son especialistas o enfermeras especializadas en algún servicio o en algún sector que los tienen con promesa pagando. No sé qué pagan, porque tampoco se les paga por guardia, que es una cosa informal. Por guardia quiere decir que otra persona cobra y después yo le tengo que pasar. Y ese monto que le paso, que tampoco no le doy a mi compañera que está haciendo el trabajo, sino le doy a algún funcionario del hospital para que esa a su vez le pase, no le estaba pasando el valor guardia, sino mucho menos. En el caso que terminó con el conflicto de ALEM, 270.000 pesos a las enfermeras por cubrir todas las guardias necesarias en un hospital. Eso pasa en Oberá, eso pasa en ALEM, eso pasa. Y esto lleva a estas cuestiones. Decía yo, claro, en este contexto económico tan conflictivo, falta alguna situación particular que pase esa persona, que puede ser el alquiler que no llega, una boleta de luz que pasó lo que normalmente pagaba, y terminan en estas cuestiones tan extremas que tienen que ver con el encadenamiento de un trabajador. Ahora, miramos para otro lado, no leemos el contexto, y yo siempre le hablo a los jóvenes de mi barrio y sobre todo a mis hijos. Lo único que pido es que seamos más precisos, porque están invitados cuando quieran para hablar del tema de salud. Hoy nos convocaba la cuestión de la defensoría. La defensa de la salud del ciudadano de Oberá también es un problema de la defensoría. Y nos hubiese gustado en procesos anteriores, cuando estuvimos en medidas de fuerza, el acercamiento del defensor del pueblo para interiorizarse de qué es lo que está pasando con los trabajadores y por qué no le podemos dar un servicio mejor a la población.
¿Se entiende? Sí, sí, por Claro. supuesto. Entonces, todo sí tiene que ver con todo. ¿Fueron ustedes a la Defensoría en algún momento? Nosotros fuimos. ¿Y qué respuesta Por eso tuvieron? digo, hay temas que muestran intereses y otros que pareciera ser que no. En realidad es un todo, es un todo. Y aquellos que por ahí tenemos esta facilidad, esto que me decís, uno empieza a hablar y se va, esto te pasa típico en la asamblea, ¿viste? Vos apuntás a un tema determinado que a veces tiene que ver con lo salarial y ahí se despegan todas las otras cuestiones y todas tienen la misma importancia. Eso habla de una defensoría amplia, en donde permita la participación, donde salgamos de la estructura edilicia. Aprovechemos que no tenemos recursos, total, para poder ir, a lo sumo es la voluntad del defensor, no se necesita tanto recurso y en eso tenemos experiencia. Y esa experiencia es la que ponemos a disposición, en este caso, de la ciudad de Oberá. Bueno, muchísimas gracias para la posibilidad y la oportunidad de contar cuál es la propuesta que tiene, en este caso, el lema Confluencia Popular por la Patria, con la candidatura defensora del pueblo de Elena Rodríguez, acompañada por Milicides Mazacote como candidato defensor adjunto. Y bueno, seguimos en la lucha. Y Mónica Urina como candidata a diputada provincial. En la misma lista, primera candidata. ¿Segundo candidato? Es el compañero Sánchez, que es delegado de ESMATA, ¿sí? Eduardo Gabriel Sánchez, después Graciela Beatriz de Melo, de la CCC, Enrique de Schuster y el ruso de Schuster. Verónica Bernabal, los 5 primeros candidatos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Elena, y cuando quieran. Nos vamos a ir.